por aquí empezar el mensaje con el cántico. Solo creer, solo creer, todo es posible. Solo creer, solo creer, solo creer, todo es posible. Solo creer, creer en ti, Señor. Creer en ti, Señor. Todo es posible. Porque creo en ti, Señor. Yo le amo. Yo le amo. Y yo le amo. Ay, me amo y me logró mi salvación. Yo le amo. Y yo le amo. Y yo le amo. Ay, me amo. Y me logró mi salvación. Amado Padre Celestial, te damos gracias por toda esta mañana, por darnos, Señor, la oportunidad de poder estar juntos, de poder acercarnos a ti, Señor, y agradecerte por la vida, por la salud, por todos los favores, Señor, que tú nos has coronado a cada uno de nosotros. Perdona, Señor, nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras faltas, Señor, que hemos cometido. Amén, Señor. Míranos en esta mañana, Señor, bajo la preciosa sangre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. De tal manera, Señor, que cada uno de tus hijos no se pueda hallar en ellos, Señor, ninguna duda, ninguna incredulidad, ningún pecado, ninguna falta. Te invitamos, Señor, que tú seas un invitado especial en nuestros corazones, en nuestra mente. Tú tomes el control de todo lo que nosotros somos, Señor, en esta mañana, siempre. Y bendícenos, Señor. Abre las escrituras para nosotros, Padre. Abre el entendimiento, Señor, en nuestros corazones. Y revélanos tu palabra, Señor. De tal manera, Padre, que podamos entender, que podamos comprender. Y palabra sobre palabra, en nosotros un día lleguemos a ser la palabra, Señor. Amén. Y para eso se necesita, Señor, que nuestra fe sea activada por tu palabra. Porque la fe viene por el oír, Señor. Amén.
llévanos, Señor, a esa fe abundante, Espíritu, como dijo el mensajero. De tal manera, Señor, que no podamos dudar nada, que podamos creer toda palabra tuya. Amén. Entonces entenderemos un día que fe perfecta ha bajado a nuestros corazones. Amén. Los bendice a mis hermanos, a mis hermanas, a los pequeños. Bendice a nuestros hermanos que están en diferentes partes de la tierra. Bendícenos a todos, a los hijos del profeta que han en Estados Unidos. Bendice a todos en esta mañana de resurrección, este domingo, Señor, de gloria. Bendícenos a todos por igual, Señor. De tal manera que nuestros corazones conscientes, Padre, de que este es el día y esta es la hora en la que tú volverás por segunda vez, para llevar a tus hijos que te están esperando, Señor. Dios mío, prepáranos, ayúdanos. Pon en nuestros corazones el hambre, la necesidad, la sed por tu palabra, por tu espíritu. Señor, que cada día podamos alinearnos a tu palabra. Y que, Señor, miremos hacia atrás y veamos que no somos los hombres que éramos antes, aunque todavía no somos lo que debemos de ser. Pero permítenos que podamos llegar allá, a la estatura de un hombre perfecto, Señor, en Cristo Jesús. Padre Santo, te ruego por el hermano Javier, Señor, se quedó delicado de salud. Te ruego por él, Señor, que tú lo guardes, que le des sanidad, Señor, a su cuerpo, le des fuerza. Amén. Para que él pueda trabajar, sustentar su familia y seguir adelante, Señor. Muchas gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesucristo, como lo dijo nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Hermano, y saludo en el nombre del Señor. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos. Hebreos, el capítulo 11. Hermana Cristina, Señor, amén. Escuchando en Chile. Gloria al Señor. Muy bien, tenemos las escrituras. Vamos a leer del versículo 1 al 7. Bien, en el nombre del Señor Jesucristo dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque la traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Gracias, Padre, te damos una vez más. Y añade tus bendiciones a la lectura de tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. No venga siempre, hermano. Bien, vamos a ver el tema aquí, hermanos. El tema es un supersentido. El supersentido de la fe, hermanos, es la fe. Y la fe, hermano, la gente me dice, es un nacimiento. Es como que, ¿cómo le explico? A ver, usted tiene un grano de maíz, usted dice, ese es un maíz, pero realmente todavía es un grano, potencialmente es la planta de maíz, pero cuando usted lo siembra, entonces comienza a crecer y llega a ser una planta de maíz, hermano, con todo. Entonces, ese es un maíz. Pero es como usted tiene una semilla de roble, usted dice, ese es un roble, todavía no lo es. Usted lo siembra, cuando llega a crecer, ese realmente es un roble. Entonces,
La fe es una simiente, la fe es algo que empieza como algo pequeño. Luego la fe va creciendo hasta que llega a ser una fe perfecta. Entonces cuando ella llega a ser una fe perfecta, ella llega a ser un súper sentido. Porque la fe solamente va a reposar en la palabra de Dios. Y sus sentidos nada tienen que ver con eso. Entonces, hermano, esta fe, es tremendo esto, porque la fe tiene que llegar a tomar control de todos sus sentidos. Para que Dios entonces pudiera manifestarse y hablar a través de usted, moverse a través de usted, o poder creer a Dios. Porque sin fe, nosotros no podemos agradar a Dios. No hay manera como poder agradar a Dios. Usted dice, bueno, yo oro mucho, yo ayudo mucho, yo asisto todos los días a la iglesia. Eso no le agrada a Dios. Es la fe que usted tenga en Él, es como usted puede agradar a Dios. Entonces, sin fe, todo lo que usted pueda hacer nunca agradará a Dios. Entonces, es necesario que haya fe en nuestros corazones para poder agradarle a Dios. Entonces, vamos a conectarnos con el ser invisible y con el ser sobrenatural. Y para conectarnos con el ser sobrenatural, estos sentidos que tenemos en nuestro cuerpo no sirven. ¿Entiende? No son para contactarnos con Dios. Pero la fe, que es el sexto sentido, entonces con ella podemos contactarnos con Dios. ¿Sí, hermano? Ya, entonces vamos a empezar por acá. Empezamos primeramente con lo que son los sentidos. Miren, Dios nos dio a nosotros 5 sentidos para contactarnos con nuestro hogar terrenal. Entonces los 5 sentidos son el tacto, el oído, la vista, el olfato, el gusto. Entonces esos 5 sentidos sirven para contactarnos con este mundo real con el cual nosotros vivimos, ¿no? Y entonces, sin ellos no podemos ser nosotros normales. Si a usted le faltara la visión, usted no puede ser normal. Si usted es sordo, usted no es normal. Entonces estos 5 sentidos son para que nosotros podamos contactarnos con este mundo terrestre, con nuestro hogar terrenal. En la página 10 de este mensaje, en el 53, dice: Dios dio estos sentidos a los hombres, pero les han sido dados a ustedes como un don, como un regalo. Y depende de cómo a qué rinda usted estos sentidos, a cuál de estos sentidos usted está rendido. Así será controlada su vida, por la manera que rinda esos 5 sentidos. Lo que ven, lo que oyen, lo que gustan, lo que huelen, lo que palpan, o lo que estén rendidos a estos sentidos, ellos los dominarán a usted. Entonces, si, por ejemplo, quiero decir, si a mí me gusta mirar las cosas malas de esta vida, porque dice la Biblia que por la vista entra esta cosa, el pecado. Estamos rendidos a nuestra forma de mirar. Si me gusta escuchar cosas malas, estamos rendidos a esas cosas. Por ejemplo, el que fuma tiene que sentir el olor del cigarro y el sabor de la nicotina, el olor y el sabor de la nicotina. Entonces el hombre se vuelve adicto a esas cosas. Sus sentidos están a esto, inclinados a esas cosas. Ese hombre está mal. Entonces nos damos cuenta que si nosotros nos dejamos gobernar por uno de nuestros sentidos en una forma excesiva, en las cosas malas, entonces estamos mal. ¿No? Estamos mal. Entonces, no son nuestros sentidos los que deben gobernar nuestras vidas, realmente, sino la fe en la palabra de Dios. Entonces, por eso que en el mundo, usted podría hacer cualquier cosa, era gobernado por cualquiera de sus sentidos. A la gente le gusta ser borracho, le gusta fumar, le gusta hacer cualquier cosa, pero son gobernados por parte de los sentidos de su cuerpo. Pero entonces cuando el hombre viene a Cristo, entonces un nuevo sentido toma posición en usted. Es el sentido de la fe. Entonces, ¿para qué es el sentido de la fe? Hermano, ya no para ser gobernado por los sentidos humanos, sino por el sentido de la fe que cree en la palabra de Dios. Amén. Entonces comienza a haber una renovación en el pensamiento, en la mente del hombre. Pero estos
5 sentidos de ninguna manera les fueron dados a ustedes para guiarlos. Les fueron dados a ustedes para hacer contacto con lo terrenal. Por supuesto que con estos 5 sentidos somos guiados aquí en lo terrenal, pero no nos ha sido dado para ser guiados en las cosas sobrenaturales, ¿verdad? Porque si nosotros decimos que a Dios lo vemos con nuestros ojos naturales, entonces ya eso es algo científico. Entonces a Dios podemos mirarlo a través de lo sobrenatural, que es la fe. Entonces, de tal manera que Saulo se encontró con la columna de fuego, también iba gente con ellos, pero la Biblia dice que solamente Saulo pudo ver eso, pero el resto no pudo verlo. Entonces, lo sobrenatural, la fe es sobrenatural, de tal manera que ha sido dado para que podamos contactarnos con el ser sobrenatural, el cual es Dios. Pero a ustedes les fue dado el sexto sentido, y ese sexto sentido le pertenece exclusivamente al cristiano. La gente mundo no tiene eso. La gente tiene una fe intelectual, ¿no? Dice, yo creo, todos dicen, pues yo creo, pero es una fe intelectual. Entonces, con esa fe intelectual nosotros no podemos lograr nada. Tiene que ser la sustancia, no un pensamiento, sino la sustancia, algo que existe, algo que es real. Entonces, pero a ustedes les fue dado el sexto sentido, y ese sexto sentido le pertenece exclusivamente al cristiano. ¿Quién tiene esto? El cristiano. ¿Cómo es que recibió él este sexto sentido? Por la fe en oír la palabra. O sea, Pablo dice, la fe viene por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Ahora, si usted puede creerle a Dios, si usted ha oído, ha escuchado, hermano, que Dios es un sanador, que Dios puede sanar al enfermo, no importa lo que el médico diga, no importa lo que la ciencia diga. La ciencia puede desahuciar al individuo, pero si éste puede creerle a Dios, entonces realmente sucede algo, que sanidad divina. Amén. El hombre es sano, y el médico dice, pero ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo aconteció esto? Esto era imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. Entonces, de tal manera, para aquel que puede creerle a Dios, sucede lo sobrenatural. ¿No, hermano? Sucede lo sobrenatural. Entonces, mira, había una mujer que tenía como 12 años, creo, de flujo de sangre. Y ella oyó de Jesucristo. Y entonces algo le reveló en su corazón, puesto que fe y revelación, algo viene en su corazón y le hace creer que en ese hombre está la solución. Ese era Cristo. Dice la mujer, si yo tan solo tocare el filo de la vestidura de su traje, yo quedaré sano. Amén. Y fue de esa manera como esa mujer dice que llegó y tocó el filo de la vestidura del Señor Jesús, y esa mujer quedó sana. Dice la Biblia que ella había gastado todo su dinero en los médicos, pero nadie pudo curarla. Pero fe bajó a su corazón de esta mujer, que tan solo al tocar el vestido del Señor Jesús, esta mujer quedó sana. Amén. ¿Qué fue eso? Fue fe. Fe para poder creerle a Dios. Dios estaba en Jesucristo. Dios estaba en Jesús, vindicando la palabra de Dios. Él era la fe plena de Dios. Amén. Y entonces, aquel que podía creerle a Jesucristo, le estaba creyendo a Dios, porque él era la palabra manifestada en esa hora. Y esta mujer dijo, si tan solo yo me acerco y toco su vestido, yo quedaré sana. Amén. Y fue de esa manera entonces. ¿Cómo? Es que esta mujer quedó sana. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que sucediera esta sanidad? Fue su fe. Entonces, ¿qué es fe? No un pensamiento, no una idea. Fe es la sustancia, algo real, que baja al corazón del hombre o de la mujer para poder creerle a Dios. Muy bien, entonces, la fe es lo que lo guía y lo gobierna a uno. Estamos hablando entonces del creyente. Porque al que no es creyente cualquier cosa le gobierna. Pero en este caso usted ya no es un individuo cualquiera, usted es un cristiano que va a ser gobernado por la palabra de Dios. Y para que yo pueda ser gobernado por la palabra de Dios, yo tengo que creer en la palabra de Dios. Eso es fe. Entonces la fe es lo que lo guía y lo gobierna a uno. Y es superior a todos los demás sentidos que el hombre tiene. Entonces, la fe, siendo el super sentido,
es el Espíritu Santo, la fe de Dios que mora en ustedes. ¿Qué es la fe? Bueno, la fe es el Espíritu Santo, mis hermanos. La fe es Dios mismo. Amén. Fíjate. Entonces, hoy día vamos a hablar un poquito acerca de un super sentido. Pero si Dios quiere, el próximo domingo estamos hablando de fe perfecta. Solo porque tengo una idea para la próxima, para que donde podamos entrar al tema, realmente qué es fe perfecta. El super sentido entonces es el Espíritu Santo, la fe de Dios que mora en ustedes. Los 5 sentidos deben rendirse al 6º sentido. Este nos guiará. Deben ser controlados por este super sentido. De tal manera que Pedro estaba en la barca y vio a Jesús que venía caminando sobre las aguas. Y como ya estaba medio oscureciendo, dijo: ¿eres tú, Señor? Y Jesús le dijo: soy yo. Manda, Señor, que yo camine sobre las aguas. Él estaba pidiendo permiso al Señor. Le dijo: ven y camina. Y Pedro le creyó a Dios y comenzó a caminar sobre las aguas. Pero ¿qué es lo que comenzó a pasar ahí? Algo sucedió. Algo aconteció cuando Pedro estaba caminando sobre las aguas. Los vientos comenzaron a soplar. Las olas comenzaron a agitarse y se levantaron 5 o 6 metros arriba. Y los sentidos de Pedro lo traicionaron. Entonces él comenzó a mirar las inmensas olas. Él comenzó a sentir cómo el viento golpeaba sobre él y cómo las aguas se agitaban. Y su mente entonces comenzó a dudar de lo que había creído. Y comenzó a hundirse. Y él decía: yo creo, Señor, yo creo, pero siguió hundiéndose. Entonces comenzó a claudicar, comenzó a fallar, porque los sentidos de su cuerpo comenzaron a tomar control sobre su mente. Hermano, pero cuando uno puede tomar la fe, cuando uno puede creerle a Dios en la base de la fe en su palabra, hermano, él hubiera caminado por encima de esas olas. Amén. No hubiera pasado nada, pero él comenzó a dudar de lo que había creído. Entonces él comenzó a dudar de lo que había creído. Bueno, en ese tiempo ellos no tenían fe perfecta, pero tenían fe suficiente como para poder creer que él era el Cristo. Pero cuando un hombre recibe el Espíritu Santo de Dios, entonces, hermano, este hombre nace de nuevo, es una nueva criatura. Entonces en él se ancla fe perfecta. Amén. Ahora sí, no hay nada que lo pueda destruir. No hay nada que lo pueda hacer claudicar. Porque algo se ha anclado realmente ahora en el corazón de un hombre. Realmente el 6º sentido ya está ahí, que es la fe sobre el Padre, que es fe perfecta. Entonces, el 6º sentido es algo que lo haría creer. ¿Qué cosa? Toda la palabra de Dios. Por eso mira a Abraham. Abraham tenía 75 años. Llegó a tener 80. Dios le dijo que tendría un hijo. Y que él sería padre de naciones. No solamente un hijo, sino que a través de ese hijo sería padre de naciones. Tenía 80. Tenía 85 años. Nada sucedía. Llegó a tener 90. Nada sucedía. Pero Abraham nunca miró su cuerpo, que estaba envejecido, que estaba viejo. No había posibilidad de que Abraham pudiera tener ese hijo con su mujer. Sara, la matriz de Sara, estaba muerta. Pero Abraham nunca miró su condición física. Él nunca le prestó atención a sus sentidos. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Le creyó a Dios. Amén. Él había creído a Dios realmente con todo su corazón. Por eso que Dios lo justificó. Llegó a ser justo. ¿Por qué? Porque Dios vio que Abraham realmente le había creído a Dios. Amén. Entonces, Abraham no vivía por los sentidos que él tenía. Por supuesto que los sentidos estaban ahí para vivir en esta tierra, pero no estaba siendo guiado por eso. Estaba siendo guiado por la promesa que Dios le había dado y la fe que él tenía en esa promesa. Entonces, en esta mañana es lo mismo. Nosotros estamos aquí creyendo que un mensaje, la palabra de Dios. Entonces, no es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, no es lo que la gente diga, sino es realmente lo que yo creo. ¿Y qué es lo que yo creo? La palabra de Dios. ¿Qué clase de palabra? No cualquier palabra, sino la palabra que Dios ha vindicado en el tiempo del fin. Entonces, cuando yo estoy hablando de que Dios ha vindicado la palabra, Él lo ha probado y lo ha demostrado que la palabra es real.
correcto, que no existe ningún error, ninguna falla en la palabra. De esta manera, entonces, como mi fe se ha amarrado y se ha anclado en la palabra de Dios. Amén. Entonces fe tiene un poste de amarre. Fe tiene donde recostarse. Fe tiene que tener donde agarrarse. ¿Dónde se agarra la palabra? ¿Dónde se va a agarrar, quiero decir, la fe? La fe tiene que agarrarse a la palabra. Pero entonces en este día, miren hermano, no simplemente mi fe está agarrada en la Biblia, no, la Biblia tenía que convertirse en carne. Entonces ellos tuvieron la ley, ellos creyeron en la palabra de Dios, pero Dios envió sus profetas y ellos le creían a los profetas, porque los profetas eran parte de Dios, eran parte de la palabra. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, Él era la palabra hecha carne. Y los creyentes de su día pudieron ver la palabra manifestada, hecha carne. ¿Sí me están entendiendo? Entonces ve, el creyente tenía que ver que la palabra estaba ahí, caminando sobre la tierra. Y ellos, esa fue la razón, cómo es que su fe pudo activarse por esta palabra viviente. 2000 años la gente ha leído la Biblia, nunca se activó nada. Pero cuando Dios envió, entonces hermano, a Jesucristo sobre la tierra, la palabra hecha carne, la palabra viviente, entonces los creyentes de su día creyeron a la palabra hecha carne. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque Dios comenzó a vindicarse a través de Jesucristo. ¿Qué es lo que vimos? A Dios siendo manifestado plenamente a través de Jesús. De tal manera que Marta o María ahí, su hermano había muerto. Pero ellos sabían que Jesús era el hombre de la hora, era el mensajero de la hora, era la palabra de esa hora. 4 días estaba muerto Lázaro. Pero Marta quería escuchar de Jesús. Ella tenía fe en Jesús. Le dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ella creía en Jesús. Pero Jesús le dijo, Marta estaba esperando algo. Dijo, yo soy la resurrección y la vida, Marta. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué diría el razonamiento de Marta? Algo tuvo que decir el razonamiento de Marta. Dijo, Señor, pero ya hace 4 días que está muerto. Mira el razonamiento cómo entra. Pero ya hace 4 días que está muerto. Está engusanado y está apestando. Pero yo te he dicho, Marta, que si tú creyeres, Amén, verás la gloria de Dios. Amén. Eso que escuchó Marta fue suficiente, dice la Biblia. Entonces, cuando vemos, hermano, que quitaron la piedra y Jesús llamó a Lázaro de entre los muertos, Lázaro salió vivo. Amén. ¿Qué estamos viendo, hermano? La palabra hecha carne. Amén. Entonces estábamos viendo a un hombre que decía, a un hombre de carne y hueso, yo soy la resurrección y la vida. Amén. No simplemente una Biblia, sino un hombre parado, ungido por el Espíritu, decía, yo soy la resurrección y la vida. Amén. ¿Qué estamos viendo? La manifestación, la vindicación plena de la palabra de Dios. Dios siendo vindicado a través de un hombre en el tiempo del fin, en este tiempo. Dios entonces ha cumplido su promesa. Malaquías capítulo 4, Lucas 17:30, Apocalipsis 17, donde dijo que un profeta en el tiempo del fin, Cristo, a través de un cuerpo humano estaría en la tierra, manifestando, vindicando toda la palabra de Dios a través. Entonces se necesita otra vez que la fe del hombre de este día sea activada. Pero ¿cómo podía ser activada? No podía serlo la iglesia, no puede serlo los credos, no puede serlo cualquier hombre, no puede hacerlo nadie, tendría que ser Dios mismo. Dios vindicando su palabra, demostrando que Él está aquí, y los creyentes de este día creerían igual como le creyeron a Jesús. Entonces, mi fe, nuestra fe, está anclada en esta palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo ha probado, Dios lo ha vindicado de que esta es la verdad. Entonces, no hay otra manera. Ahí reposa mi fe, ahí descansa mi fe, ahí se arrincona mi fe, ahí se amarra mi fe, porque tiene que tener un poste de amarre. Entonces, hermano, el sexto sentido es algo que hará creer toda la palabra de Dios. Entonces, ¿para qué ha venido la fe? ¿Para qué está la fe en nosotros?
no para creer una parte de Dios, no para creer el 90% de la palabra de Dios, sino para creerle toda la palabra de Dios. Para eso, entonces, la fe de este día es para poder creer toda la palabra de Dios. Porque es de lo único que hablará. No puede hablar otra cosa más que la palabra de Dios. Y los hará creer cosas que ustedes no pueden ver, gustar, palpar, ver, oír. Porque toma la palabra de Dios. Entonces, lo que nuestros ojos, lo que nuestro tacto, nuestros oídos no pueden ver, pero esta fe puede ver, puede oír. ¿No es así, hermano? Puede gustar las cosas sobrenaturales. Estos sentidos no lo pueden hacer. La página 1159, algo que quería leer por acá. Fíjese. Pero cuando el creyente llega a ser gobernado, cuando el creyente llega a ser regenerado, o como nosotros lo llamamos un nuevo nacimiento, un hombre nacido de nuevo, entonces ese sexto super sentido toma control de él. Al hacerlo, ese super sentido, lo cual es la fe, lo eleva a un lugar donde tiene fe para creer cosas que él no podía oír, cosas que él no podía ver, entendimientos que él no pudiera entender. Solamente la fe hizo que pudiéramos creer estas cosas. Amén, amén. Señor. Sí, Señor. Porque estaban escondidas en la mente de Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo cree usted que Moisés escribió el Génesis? Génesis son sus orígenes. Cuando Moisés, vemos aquí, Génesis existía miles de años atrás. ¿Cómo es que él escribió todas esas cosas de una manera tan perfecta? Tuvo que Dios haberle revelado eso. Amén, Amén. Entonces, la fe nos lleva al entendimiento de Dios, al conocimiento de Dios, a ver, a oír cosas que nunca nosotros Amén. Sí, Señor. ¿Por qué Moisés hizo el tabernáculo? ¿De dónde lo copió? Moisés vio, dice, en el cielo. Dios le mostró en el cielo cómo era, cómo debía ser el tabernáculo. Y él lo plasmó aquí en la tierra. ¿Cómo supo Moisés, hermano, que Eva comió el fruto prohibido? ¿Cómo es que Moisés se escribió de la serpiente? ¿Cómo supo él eso? Gloria a Dios. Tuvo que Dios haberle revelado. Amén. Pero Moisés tuvo que tener fe para poder creerle a Dios, porque leer un profeta. Entonces, hermano, de tal manera Pablo dice, ojo que no vio, oído que no escuchó, y cosas que nunca subieron al corazón del hombre, Dios nos ha dado en este día. Amén. Amén. ¿Cómo podemos creerle? A través de la fe que Dios pone. Amén, Señor. O sea, no hay forma como. Entonces, ¿por qué tanta gente dice, no, esta gente está loco? Que están hablando que de la simiente de la serpiente, que están hablando de esto, que están hablando. Esa gente está equivocada. No es que esté equivocada, sino que simplemente esa persona no tiene fe para poder ver estas cosas. Amén. ¿No? Entonces, cuando usted tiene fe para poder creer a Dios, no importa si el mundo le llama a usted un fanático, usted está loco, lo que sea. Ellos no pueden ver lo que usted ve. Entonces, fe nos ha sido dada para poder creerle a Dios. Y Dios es raro. Dios es raro. Pero cuando Él llega a ser gobernado, o regenerado, o nacido de nuevo, entonces ese super sexto sentido toma control del hombre. Ahora, ¿para qué fue dado? ¿Para qué vino el sexto sentido? O sea, ¿para qué vino la fe? ¿Para qué vino la fe, hermanos, en esta vida? Y escuchen la respuesta. La fe o el sexto sentido vino con el único fin, y fue hacer que los 5 sentidos en ustedes nieguen toda cosa que es contraria a la palabra de Dios. Amén, amén. Así que mi vista, mi tacto, mi oído, lo que yo pueda ver, lo que yo pueda escuchar, ¿sabes, hermano? Eso es contrario a la palabra de Dios. Pero la fe en su corazón hará que sus sentidos estén bajo el gobierno de esta fe y puedan captar la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios. O sea, llega a ser los mismos conductos y bajan por ahí y usted puede creer.
Amén, amén. Si no tuviera fe, entonces los fariseos dijeron, los hombres de su día dijeron, ¿qué? ¿Tú dices que has venido del cielo? No, porque Jesús dijo, del cielo vine y al cielo regreso. Del Padre salí y al Padre vuelvo otra vez. Antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces ellos no podían creer esas cosas. ¿Me entiende, hermano? Amén. ¿Por qué no podían creer? Ellos eran religiosos, ellos conocían toda la Biblia. Ellos conocían la palabra de Dios al revés y al derecho. Pero ¿por qué no podían creer las palabras del Señor Jesucristo? Señor. Ellos no tenían fe para poder creerle a Dios. Pero como Pedro, un hombre ignorante que no sabía ni firmar su nombre, pero sin embargo él podía creerle a Dios. Se necesita esa fe. Y sabe, hermano, le digo algo esta mañana. Nadie llegará a tener ese tipo de fe, a menos que el alma del individuo no haya sido predestinado por Dios Sí, Señor. para poder creer. Amén. Por eso no le digo la otra vez, hermanos, miren los sacerdotes, hombres religiosos, hombres que conocían toda la palabra, toda tilde, toda jota de las escrituras, la conocían ellos. Pero cuando Jesucristo estuvo parado y predicando en la palabra, ninguno de ellos pudo creer a Él. Pero sin embargo, aparece una mujer que estaba sucia, que estaba perdida, pervertida, que había tenido 6 maridos, pero sin embargo ella pudo creer a Jesucristo. Amén. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Que estos sacerdotes no habían aprendido, hermano. Por eso es importante esta cosa que nosotros llamamos la elección o la predestinación. Mira aquí el sacerdote. Amén, amén. Este era el sacerdote. Aquí está el sacerdote. Esta mujer estaba excluida de la sociedad, del mundo religioso de su día. Nadie quería saber nada con esta mujer, porque 6 maridos había tenido. Pero hermano, lo que era. Pero ¿quién era este hombre? Este era un hombre santo, hermano. Nadie podía señalar al sacerdote. Nadie podía calumniar al sacerdote porque él tenía una vida intachable. Porque él era un hombre recto delante de la sociedad. Pero cuando llegó Jesucristo y predicó la palabra, él no tuvo fe Amén, para amén. poder creerle a Jesús. Amén. Jesús le dijo, ¿sabe qué le dijo? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y sus deseos queréis hacer. ¿Qué hicieron ellos? Lo mataron a Jesús. Pero esta mujer que estaba tachada, fíjese, hermano, de la sociedad, esta mujer pudo creer a Jesucristo. Amén. ¿Por qué? El profeta dice, en su mente esta mujer era virgen, aunque su cuerpo estaba corrompido, pero en su mente, su espíritu, su alma, esa mujer era virgen. Señor, amén. Ella tenía fe porque su alma había sido predestinada por Dios para creer a Él. Amén. Pero estos hombres no, eran religiosos, santos, pulcros, lo que sea, pero ellos no podían creerle a Dios. Y Jesucristo les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Usted cree que se estaba diciendo de broma? ¿O les dijo eso porque estaba molesto Jesús? No, él nunca dijo una palabra por decir, siempre habló la verdad. Amén. Entonces, eso es lo que ellos eran. No tenían una representación para poder creerle a Dios. Por eso en este día, hermano, la palabra de Dios es tan sencilla, tan humilde, como lo era Jesucristo. Amén. De tal manera que los teólogos, los sabios y los entendidos de la palabra de Dios tienen que rebotar y chocar contra la palabra de Dios. Amén. Pero el que es un hijo de Dios, como fue Saulo, un hombre sabio, entendido en lo que fue en sus días, tuvo que renunciar y rechazar todo lo que él aprendió, su conocimiento, para poder aceptar a Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, fe es lo que hace la diferencia de un hombre y otro. Fe es lo que hace la diferencia entre una iglesia y la otra. Señor, amén. Fe hace la diferencia realmente de un verdadero hijo de Dios. Porque fe puede creerle a Dios en todo lo que es su palabra. Amén. Puede ser muy rara, puede ser muy extraña, puede ser muy diferente a lo que predican allá, puede ser muy diferente a lo que enseñan allá, pero fe cree la palabra. Amén. Fe no puede creer un dogma, fe no puede creer esas cosas, porque fe es Dios. Amén. Fe es el Espíritu Santo, fe es parte de Dios, es la sustancia. ¿Quién era el Hijo de Dios? Era la sustancia de Dios. Amén. Y fe en la sustancia es parte de Dios. Gloria al Señor. Amén. Entonces, hermano, esa fe no lo tiene cualquiera. Esa es la fe que tiene que bajar a nuestros corazones. Si un día queremos salir de acá,
Esa es la fe que tiene que bajar a vuestros corazones. Si usted quiere resucitar entre los muertos. Amén. Amén. ¿Qué es lo que levantó a Jesucristo entre los muertos? Fue esta fe. Este sexto sentido fue lo que levantó a Jesucristo entre los muertos. Porque él había creído la palabra. Amén. Porque la palabra había hablado de él. David dijo, y no dejaré mi santo que vea corrupción. Amén. Y no dejaré su alma en el Hades. Amén. Amén. Y Jesús sabía que esas escrituras hablaban de él. Por eso él dijo, destruyan ese templo y yo lo levantaré. A los 3 días yo lo levantaré, lo restauraré. Y la gente decía, sí, está loco. Ese templo demoró más de 50 años para ser restaurado y él dice que en 3 días lo va a levantar. No hablaba del templo que había hecho Salomón, hablaba de su templo, o del templo donde estaba morando Dios. Entonces él sabía que la escritura, por eso él dice, escudriñen las escrituras y ustedes se darán cuenta que ellas hablan de mí. Él estaba identificado con la palabra, de tal manera que nosotros tenemos que estar identificados con la palabra de Dios. Porque ha sido dada la fe para poder creer la palabra de Dios. De tal manera que Satanás es un incrédulo. Satanás conoce la escritura, pero él es un incrédulo. Amén. Entonces, él es un teólogo, pero no conoce la revelación. Sí, Señor. Amén. Y de tal manera que cuando Jesucristo, él no siguió a Jesús. Porque Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Satanás estaba parado a la orilla del río. Y dijo, ¿qué? Yo no lo maté hace unos años atrás, en los días de Herodes, cuando mató a todos los niños de 2 años. Yo lo maté a todos ellos y ahí lo maté a él. A ver, voy a ver si es este. Cuando dice que él fue bautizado y fue al desierto y estuvo ayunando 40 días y 40 noches. Satanás lo esperó en el último día y lo atacó a Jesús. Si tú eres el Hijo de Dios. Oiga, Satanás, él conoció al Hijo de Dios allá. Mire, voy a mostrarles una escritura, algo aquí para usted, para que tenga una idea de lo que quiero decir. Allá antes de los principios, ahí estaba uno sentado en el trono. Hermano, ahí estaba uno sentado en el trono. ¿Quién era? Este era Dios. Pero nosotros sabemos que Dios tenía un cuerpo. ¿Correcto, hermano? Amén. Ese cuerpo era la teofanía. Amén. Amén. Dios siendo espíritu, Dios era espíritu. Nosotros sabemos, Dios era espíritu, no tenía forma, no tenía nada. Pero Dios, de él salió esa luz. Amén. Él formó ese cuerpo teofánico. Y Dios, el invisible, vivió en este cuerpo. Y la Biblia dice que eso es llamado el Hijo de Dios. Amén. Ahora, ¿qué hizo Dios? Aquí en este tabernáculo, Él creó los ángeles. Ahí estaba Luzbel. Y Luzbel adoraba esto. Luzbel sabía quién era el Hijo de Dios. Pero ese día cuando lo vio en carne y hueso, dijo, que tú eres el Hijo de Dios. Amén. Él no podía creer que Dios se había vestido de carne. Si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué le digo que Luzbel conoció esto? Porque le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Luzbel sabía que Él era creador. Luzbel sabía que este era el creador, porque Dios a través de este Hijo creó todas las cosas. Amén. Por eso Luzbel le dijo, si tú eres Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Quiero ver tu poder creador. Lo que yo vi allá, yo quiero ver. Quiero ver tu poder creando. Quiero ver que tú transformes estas piedras en pan. Si es que tú eres el Hijo de Dios. Y dice que, la Biblia dice, y le dijo, no tan solo de pan vive el hombre, Sí, Señor. Amén. sino de toda palabra. Amén. Ese profeta que se chocó con una corriente de 1000 voltios y salió volando. Quiero que vea usted. Y Satanás necesitaba la escritura. En un segundo ataque y en un tercer ataque. Mire, yo quiero que vea usted. ¿Qué es lo que salió a resaltar? Entonces Jesús le dijo, escrito está, le dijo, no tentarás al Señor. Amén. ¿Cómo se estaba mostrando él? Él se estaba mostrando como la verdad. Amén. Porque él estaba diciendo, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué le dijo Jesús? Porque él sabía que Dios, el ser eterno, se había hecho carne en él. Amén. Él dijo, por eso él dijo claramente, mi Padre, yo no hago las obras, yo no sano a los enfermos, yo no predigo nada. Sí, Señor. Pero mi Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. Entonces, ¿quién era Jesús? Jesús era la fe, el super sentido de Dios. Amén. ¿Quién era Jesús, hermano?
Jesús era el super sentido de Dios. Él era la fe perfecta de Dios. Él era la plenitud de Dios. Él sabía quién era. Y dice la Biblia que Satanás se fue. Entonces, hermano, cuando nosotros podemos tomar la palabra en fe, ¿qué es fe? Es revelación. Cuando tenemos la palabra en el entendimiento, en la revelación que Dios nos ha dado en este día, usted sabe dónde está parado. Sabe quién es usted. Usted sabe quién es. Y Satanás no va a venir a decirle quién es usted, porque usted sabe quién es. Amén. Así como Jesucristo sabía quién era Él, nosotros por la palabra en esta mañana sabemos quiénes son y a dónde vamos. Amén. Entonces, hay revelación que ha venido a nuestro corazón. ¿Para qué ha venido? Para poder creer a Dios. Amén. Para que no estemos ciegos, para que podamos entender cuál es nuestra posición en esta mañana, como hijo de Dios. Así que Jesucristo sabía cuál era su posición. De esa manera, con la palabra de Dios, Señor, pudo derrotar a Satanás. Jesús no usó ningún don. Él no usó ningún don, Él lo tenía todos, pero no usó ningún don. Solamente Él citó la Escritura, Él habló la palabra y con eso venció a Satanás. Amén. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Entonces, ¿para qué fuera el sexto sentido? El sexto sentido vino con el único fin y fue hacer que los 5 sentidos de usted nieguen toda cosa que es contraria a la palabra de Dios. Así que el médico puede decir esto, la gente puede decir esto, mi mente puede... No me interesa, yo llamo eso contrario a la palabra de Dios. Eso es lo que hizo Abraham. El médico le dijo, ¿sabes qué, Abraham? Es imposible. Científicamente es imposible que tú puedas tener un hijo con tu mujer. Mírate, están muriéndote. Pero Abraham, la ciencia no le daba ninguna esperanza a Abraham. Por eso la Biblia dice que Abraham luchó, operó esperanza contra esperanza. Así que no le importó absolutamente eso. Él lo llamó eso contrario a la palabra de Dios. ¿Qué hizo Abraham? Eso lo llamó contrario a la verdad. Porque Abraham solamente le había creído a Dios. Y él dijo, Dios es veraz. Dios va a cumplir su palabra. Yo estoy seguro que Él lo va a cumplir. Y así que Abraham no miró su aspecto físico como muerto. Nunca miró eso. Así que él miró la promesa que Dios le había dado y él le había creído a Dios. Hermano, él le había creído a Dios. Entonces, cualquier otra cosa para mí es contrario a la palabra. Cualquier otra cosa que no hable de acuerdo a la palabra, para mí es contrario. No, pero dice la Biblia. Mire, hermano, la Biblia dice muchas cosas, pero tienen que ser reveladas. Amén. Y nadie puede decir la Biblia dice esto, porque Dios es su propio intérprete. Amén. En el tiempo de fin, Dios interpretó su propia palabra. Amén. Para los hijos de Dios, para que puedan creer. Sí, Señor. El resto para mí es contrario a lo que la palabra de Dios dice. Amén. Eso es. Así que fe, ¿qué es fe? Fe es la revelación de quién es Dios. ¿Y quién es Dios? Dios es la palabra. Amén. Entonces en este día la palabra de Dios ha sido revelada. Entonces, hermanos, de tal manera que nuestro corazón ha recibido ¿qué? La revelación. Eso es fe para poder creer a Dios. En los días de Lutero no había fe perfecta. En los días de Wesley no había fe perfecta. En los días de los pentecostales no había fe perfecta. Pero en este día toda la palabra de Dios ha sido revelada. Amén. Amén. Entonces, este es el día, hermano, cuando Pablo dijo que todos llegaremos a la estatura del hombre perfecto. ¿Quién era el hombre perfecto? El hombre perfecto era Cristo. ¿Correcto, hermano? El hombre perfecto era Cristo. Y si en este día Cristo ha revelado toda la palabra, pues tenemos el conocimiento del Hijo de Dios. O sea, el conocimiento es que nosotros estamos entendiendo lo que Dios ha revelado a través de este mensajero, a través de la palabra de Dios, hermano. Gloria al Señor. Entonces, iba a leer aquí algo, el libro de Gálatas. Vamos a ver un poquito la Biblia ahora sí. Gálatas, restante del libro de Éfeso. Gálatas, el capítulo 2 y 20. Hoy día vamos a leer más temprano, hermano. Así que no se preocupen. Mire, escuchen lo que dice la palabra. Entonces, el sexto sentido vino con el único fin. Fue hacer que los 5 sentidos que tenemos en nuestros cuerpos, fíjese, hermano, y usted niegue toda cosa que es contraria a la palabra de Dios. Entonces, fe es la que toma control de sus sentidos. Como cristiano estoy hablando aquí en esta mañana. Y miren lo que Pablo dijo. Entonces lo que estamos diciendo es correcto, porque miren lo que dijo Pablo.
Pablo ya no era gobernado por su sentido. Pablo ya no era gobernado por su razonamiento o por lo que oía cualquiera, no. Ya Pablo tenía algo en sí, que era fe perfecta. Porque Dios se le había revelado a Pablo y toda la palabra había sido revelada para Pablo, para su día. Entonces Gálatas, en el capítulo 2, dije, hermano, 20, escúchenme. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Ese hombre sabio y entendido, ese hombre malo y perverso que era él, ese hombre había muerto. O sea, quiero decir que esos pensamientos que lo llevaban a hacer lo que él era, ya no estaban en él. Habían desaparecido. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Quién vivía en él? Cristo vivía en él. Entonces, la mente de Cristo estaba en él. Ya no la mente de Saulo, ya no la mente del hombre religioso. No, sino Cristo vivía en él. Mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, fíjese hermano, lo que ahora, el resto de vida que me queda, y lo estoy viviendo en este cuerpo, ya no para hacer lo que hacía antes, sino que dice hermano, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora él vivía en la fe del Hijo de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, esa fe que tenía Jesucristo, esa fe, ¿por qué pedía de fe? ¿Usted tiene una parte de esa fe? ¿Usted tiene una parte de esa fe? ¿Usted tiene una parte de esa fe? Yo tengo una parte de esa fe de Cristo, pero toda la novia va a conformar, va a tener, al final, toda esa novia reunida, que es el cuerpo místico del Señor Jesucristo, llegará a tener esa fe plena, esa plenitud de fe. Entonces, yo más o menos lo explico. Este era Jesús. En él estaba todo lo que se llama fe. ¿Correcto, hermano? Y Pablo dice, lo que ahora lo vivo en la carne, dice, a ver, lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, ya no lo vivo como lo vivía antes, quiere decir, sino que lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora, aquí está Pablo. Pablo tenía, en ese tiempo tenía, para su tiempo, él tenía toda la fe. ¿Me entiende? Pero mire Jesús, en Jesús estaba toda esa fe. Este era Jesús. Y voy a poner acá a los 12 discípulos. Hermano, está incluido Pablo ahí. Porque Judas era del ministerio. Pero usted sabe que por transgresión lo perdió. Ahora, toda esa fe que estaba en Jesucristo pasó a la iglesia pentecostal. Toda la fe que estaba en él pasó en él. ¿Se acuerdan que la columna de fuego se repartió en ellos como lengua de fuego? Si cada uno tenía parte de esa unción. Entonces, la plenitud de la fe que estaba en Jesús pasó a la iglesia. En el tiempo del fin, hubo un hombre, ¿sabe, hermano? Que llegó a tener la plenitud de la palabra, la plenitud de esa fe. Dios le dijo, habla, ¿dónde quieres que aparezcan esas ardillas? Sí, señor. Y él habló y apareció una ardilla. ¿No? Decíamos el otro día, cualquiera que me escuche piense que están contando alguna tontería. ¿Dónde quieres que aparezca la otra ardilla? La otra ardilla apareció ya. Amén. ¿Dónde aparecerá la otra? Ya. Aparecieron 13 ardillas. ¿Qué estaba sucediendo? Estaba manifestándose la palabra hablada. Amén. Nosotros podemos hablar la palabra, pero la palabra hablada, que es la simiente original, es la que Dios dijo, ¡sea la luz! Nadie se interpretó eso. Pero pasarían miles de años, yo no sé, pero la luz apareció. Amén. Esa fue la palabra hablada, la palabra creadora. Y esa palabra vino, hermanos, en el tiempo del fin y trajo a existencia cosas que no existían. Esto aún fue más poderoso que lo que dijo Josué: sol, detente. El sol ya existía. Amén. Pero aquí no existía nada. Amén. Y él habló la palabra y vinieron a existencia estos seres. Sí, señor. Amén. Entonces, en el tiempo del fin, cuando hablamos de la plenitud de la palabra, la plenitud de la fe que estaba en Cristo, estaba aquí. Amén. Porque nosotros hablamos de la segunda venida de Cristo. Miren, hermano, esto fue la primera venida de Cristo. Cuando el Espíritu Santo vino
allá en Pentecostés. Esa fue la primera venida de Cristo. Cuando hablamos de Jesucristo, estamos hablando de la venida de Dios en Jesucristo, en su primera venida literal, en un cuerpo humano. ¿Me entiende, hermano? La primera venida era esto, Dios en un cuerpo humano. Pero cuando hablamos de Cristo, estamos hablando del Espíritu. Estamos hablando del Espíritu Santo que vino en la forma de la columna de fuego y se repartió en los 120. Esa fue la primera venida de Cristo. Escuchen eso, hermano, no lo confundan. Ahora, cuando hablamos de la segunda venida del Señor, estamos hablando otra vez, cuando Jesucristo vendrá otra vez en su cuerpo literal, pero no vendrá a la tierra. Usted sabe que en el aire simplemente será recogido con toda su novia. Pero cuando estamos hablando de la segunda venida de Cristo, estamos hablando en el tiempo del fin, porque el Señor le dijo al mensajero, así como Juan el Bautista preparó su primera venida, tu mensaje precursará la segunda venida de Cristo. Entonces, mucha gente dice, pero no vino Cristo, no sucedió el rapto. No está hablando de eso. Estaba hablando que la segunda venida de Cristo era que otra vez la columna de fuego, el Espíritu Santo estaría aquí en el tiempo. Amén. Esa es la segunda venida de Cristo. El resto son venidas literales. Venidas literales en que el mismo Señor Jesús vendrá. ¿Me entiende, hermano? Pero cuando estamos hablando de la venida de Cristo, estamos hablando del Espíritu, de la unción. Bueno, no sé si me entenderán, hermano, ustedes que están más viejos en eso. Entonces, de eso estamos hablando, hermano. Ahora, lo que quiero decir, entonces, para no retirarnos de lo que quería decir, entonces, fe estaba en el Señor Jesucristo, la plena fe. Luego esa fe pasó en toda la iglesia. Pero Lucas 17:30, él dijo, así como fue los días de Noé, así como fue los días de Lot, este mismo Cristo, no Jesús, sino Cristo, el ministerio de Cristo estaría en el tiempo. Amén, Señor. Entonces, ese mismo Cristo, ese Espíritu que estaba en Jesús, el Espíritu Santo que estaba en Jesús, regresó aquí en el tiempo. Amén. ¿Qué? Cristo, hermano. ¿Entiende? La unción plena. Entonces, fe perfecta, otra vez en el tiempo. Ahora, nosotros, ahora, esa fe se manifestó en un hombre, pero ahora ya la unción no está en un solo hombre. ¿Entiende eso? La unción estaba en el profeta en el tiempo del fin. Toda la unción estaba en el profeta. Escuchen esto, hermano. Pero ahora ya no está la unción en un solo hombre. Toda la unción ahora está en la iglesia. Amén. En la novia del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Entonces Pablo nos dice que tenemos, cada quien tiene su medida de fe. Entonces yo ya no puedo tener la plenitud de la fe. Tengo una parte de esa fe, pero esa fe es perfeccionada en fe perfecta. ¿Me entiende, hermano? Bueno, entonces creo que si me entienden eso está bien. Entonces Romanos, el capítulo 14:5. Romanos 14, el versículo 5 dice, miren, Pablo dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Dice más el texto, pero estoy tomando la última parte. Dice, cada uno debe estar convencido en su propia mente. ¿Qué cosa va a estar? ¿Convencido de qué? Convencido de la palabra de Dios. Convencido de Dios. Convencido de Cristo. Convencido de que uno tiene la fe real de Cristo. No un pensamiento, pero la sustancia de eso. Uno tiene que estar convencido plenamente que uno tiene fe para mí. El otro es 1 Corintios 2:16. 1 Corintios 2:16. 2:16. ¿Qué dice? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Usted lee todo el versículo. Dice Pablo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces Pablo dijo, ¿no? Lo que antes yo era, ya no soy. Antes yo tenía mi mente humana, perversa y mala, pero ahora tengo la mente de Cristo. ¿No, hermano? Amén. Ahora yo tengo la mente de Cristo. Eso es lo que dijo Pablo. Entonces cuando hablamos de mente, estamos hablando de su espíritu, estamos hablando de su fe, de su alma.
de su alma, de su espíritu. Estamos hablando de su mente, hermano. ¿Por qué? Ya estamos hablando de una mente renovada. Ya no estamos hablando de la mente que teníamos antes, que nos gustaba hacer cualquier otra cosa, pero ya no. Entonces ahora tiene una mente diferente, ¿no? ¿Qué dice? Tenemos la mente de Cristo. ¿Y cuál es la mente de Cristo? La mente de Cristo es la palabra. Amén. Correcto, hermano. Esta palabra. Efesios 4:22. Efesios 4:22. ¿Qué dice Efesios 4:22? A ver. 4:22. Acá lo tengo, escuchen, hermano. Estamos hablando, hermano, pues de una fe, de un super sentido que va a controlar todos sus 5 sentidos. ¿Correcto, hermano? Donde realmente este sexto sentido anula el resto cuando este sexto sentido se conecta con Dios. Escuchen lo que dice aquí. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿ve lo que dice Pablo? En cuanto a la pasada manera de vivir, ese es el viejo hombre. Despojado del viejo hombre. Eso es lo que el hermano Branham dice, la vieja creación. Despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ese viejo hombre está despojado. Hemos sido despojados de ese viejo hombre por la palabra de Dios, por cuanto usted ha tenido fe para poder creer a Dios. Ahora, yo quiero decirle que esa fe no es su fe. Sí, señor. Esa no es mi fe. Usted no vino con esa fe. Esa fe es don de Dios. Amén. Dios le ha dado esa fe. Por eso le digo que esa fe es Dios. Es el Espíritu Santo. Es parte de Dios. Entonces, Dios nos ha dado como un don esa fe. ¿Para qué? Para poder creerle solamente a Él. Amén. Entonces, para poder entender esto, hermano. Ahora, dice que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué es un arrepentimiento? Un arrepentimiento es un cambio de mente, donde el hombre comienza a ser renovado sus pensamientos por la palabra de Dios, por cuanto usted le cree. Y vestido del nuevo hombre. Y vestido, ¿cuál es el nuevo hombre? El nuevo hombre es Cristo. El nuevo hombre es Cristo, el que vino, ¿correcto, hermano? El que murió por usted, vestido de ese nuevo hombre. Esa es la nueva creación. Amén, Señor. Entonces, el viejo hombre es la creación antigua. Esto, lo que tiene que perecer. La creación antigua, todo va a desaparecer, todo va a morir. Por eso, hermano, no es tanto el amor a este cuerpo porque tiene que morir. Usted tiene que pensar que esto tiene que morir para resucitar en un hombre nuevo. Así que no le tenga tanto cariño a esta cosa. Eso tiene que podrirse en la tumba, en la tierra. Usted no hable tanto esto porque esto va a morir. Pero lo que nunca morirá es su alma. Amén. Eso es lo que dije yo. Eso es más real que su propio cuerpo. Porque cuando usted muere, usted sigue viviendo al otro lado, pero ya no en este cuerpo. Este cuerpo se hizo polvo. Lo real es su alma. Pero Dios, hermano, la palabra dice, pero Dios dice que debemos despojarnos del viejo hombre, que es la vieja creación, que vive envuelta en el pecado. Y cuando Cristo vino, Él llegó a ser la nueva creación. Dios creó en el vientre de María un cuerpo, pero ya no tomó de esta tierra como lo hizo con Adán. Por supuesto que tiene los mismos elementos, pero esta creación vino desde el Edén. Hermano, entonces Dios creó un cuerpo, hermano, igual al nuestro, pero no de esta tierra, porque esta tierra estaba condenada. ¿Qué llegó a ser Él? Una nueva creación. Amén. Entonces nosotros ahora somos parte de esa nueva creación. Por eso Pablo dice, y vestidos del nuevo hombre. ¿Cuál es ese nuevo hombre? Ese nuevo hombre es Cristo, hermano. Entonces somos parte de esta nueva creación. Hermano, ¿me entienden? Entonces, ese Espíritu Santo que ha venido a usted porque usted cree la palabra, ¿qué es el Espíritu Santo? Algunos piensan que el Espíritu Santo es la fuerza activa. El Espíritu Santo, ellos dicen que es una cosa por ahí que lo sentí como un escalofrío. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la palabra. Amén. El Espíritu Santo es la palabra. En los días de los pentecostales, ellos lo recibieron con una sensación, hablando en lenguas y cosas. Eso estaba correcto para su día.
Pero en este día es sin sensación. ¿Cómo es eso, hermano? El Espíritu Santo es la palabra de Dios. Entonces, usted en esta mañana, usted está recibiendo el Espíritu Santo en forma de la mecánica. Amén, amén. ¿Qué es la mecánica? De la enseñanza. Entonces usted llega a ser la palabra un día, pero ahora está siendo formado palabra sobre palabra en usted. Cada palabra que usted cree, cada palabra que se habla y usted la cree en su corazón, es palabra sobre palabra formándose dentro de usted el pequeño Cristo. Amén. Ahora, la mecánica, el hombre está listo ahí, formado el pequeño Cristo dentro de usted. Bueno, ¿cómo va a salir ese? ¿Cómo va a salir? ¿Cómo se va a expresar? Porque Cristo tiene que expresarse a través de usted. Amén. Entonces, mire, el bautismo del Espíritu Santo no viene como vino allá en Pentecostés. El Espíritu Santo ahora saldrá dentro de usted hacia afuera. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra es el Espíritu Santo. Amén. Y en esta hora el Espíritu Santo está en la forma de la mecánica, o sea, sí, la enseñanza que usted en esta hora, en esta mañana, usted está recibiendo la palabra del Espíritu entre usted en la forma de la enseñanza. Ahora, ¿cuándo se convierte en dinámica? ¿Cuándo se convierte en poder? La fe que está en usted. Es la chispa. Lo que dije el otro día, aquí está en un carro hermoso, nuevo, limpiecito. Está con gasolina, está con todo. Pero si no hace la chispa, Amén, amén. mi hermano, nunca va a prender ese carro. Así es. Por más lindo, por más hermoso que sea. Si no hay esa fe de la que estamos hablando en esta mañana, si no hay ese super sentido que es la fe para encender esta mecánica, nunca andará. Nunca se manifestará Cristo. Sí, Señor. Entonces, este sexto sentido que es la fe, lo cual es el Espíritu Santo, lo cual es Dios mismo, hermano, es la chispa. Pues el Espíritu es candela, dijo David. El Espíritu del hombre es candela. ¿Sabe, hermano? Su fe hará que esto, ¡pum!, explosione. Y la dinámica sale de adentro hacia afuera. Jesucristo dijo, hablando del gran último día de la fiesta, este es el último día de la fiesta, porque hemos pasado por Pentecostés, los 50 años, o los 50 días que dice Pentecostés, hermano, que son las 7 edades de la iglesia. Entonces, en este último día Jesús dijo, de vuestro interior correrán ríos de agua viva. Y dice la Biblia, estaba hablando del bautismo del Espíritu Santo. De este día. ¿Ve? Entonces, cuando la palabra de Dios usted la cree en su corazón, hermano, en esta mañana, usted está recibiendo el Espíritu. Señor. ¿Verdad que no sabíamos eso, hermano? Pero ve, Dios nos da la palabra. La palabra que usted está recibiendo en esta mañana es el Espíritu Santo en forma de la mecánica. Amén, amén. Que es la enseñanza de la palabra en esta hora. Usted está recibiendo palabra sobre palabra. Algo se está formando en usted. Su mente es renovada. Cristo está siendo formado en su mente. Y luego Él nace en su corazón. Amén, amén. Ahí está el muchacho. Ahí está Cristo. Entonces dice Pablo, vestidos del nuevo hombre. Estamos siendo vestidos de la palabra, pero hermano, porque Cristo es la palabra. Amén, amén. Pero ¿qué está haciendo? Se está formando un ser en usted, el cual es Cristo. Amén. Y su fe, cuando llega la hora, porque la hora llegará, Sí, Señor. cuando esto se va a activar, cuando su fe activará la mecánica, hermano, y el carro comenzará a caminar. Y de su interior, no de arriba, sino ya está en usted formado eso, está dentro de usted. Y Jesús dijo, de su interior correrán ríos de agua. Amén. Dice Jesús, hablando en esto del Espíritu Santo. Amén. ¿Ve, hermano? Entonces, ahora están las cosas cuadrándose mucho más mejor. Amén. Hermano, cuando desciende el bautismo del Espíritu, no. Ahora mismo usted está recibiendo el bautismo del Espíritu Santo en la forma de la palabra. Y eso se encenderá por la fe. Entonces, ya vamos a hablar el próximo domingo de qué, lo que es fe perfecta, hermano. Continuamos un poquito más. A ver. Y renovado del Espíritu de vuestra mente, vamos a ver qué razón primeramente. Porque no quiero ya llegar muy tarde, hermano. Hemos estado pasando mucho de la hora ya. Y renovando el Espíritu de vuestra mente. Y vestido del nuevo hombre, recuerden, hermano, el nuevo hombre es Cristo, creado según Dios. Él, cuando Jesús nace de la Virgen María, eso es creación. Pero lo que vemos allá ante los principios, eso no fue creación, eso nació de Dios. Amén, hermano. Entonces, de la Virgen María, cuando Él
Cuando Jesús nace, esa es creación, porque Dios creó ese mismo día. ¿Correcto, hermano? Y nosotros somos parte de esa nueva creación, porque la primera que fue Adán nos tiró por tierra. Entonces, ese es el hombre viejo que debe de morir. La primera creación, todo morirá. Y una nueva creación se levanta. Un nuevo reino que es gobernado por la fe. El hermano Branham dice en un mensaje, una nueva civilización de fe, pero realmente es un reino de fe. Ya, muy bien, entonces avancemos un poquito más, a ver qué dice. Vestido de un nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, este hombre creado según Dios fue según la justicia de Dios. ¿Qué más dice, hermano? ¿Según qué? Según la santidad de Dios, según la verdad de Dios. Usted no tenía justicia, usted no tenía santidad, usted no tenía verdad, pero la justicia, la santidad y la verdad ahora es en Cristo. Entonces todo lo que Cristo tuvo, eso vino para mí, vino para usted. ¿No dice la Biblia, hermano? Que por la desobediencia de un hombre todos llegamos a ser pecadores, pero por la obediencia de un hombre todos llegamos a ser justificados. Entonces no fue mi obediencia, no fue su obediencia, no es la obediencia de usted, fue la obediencia del Señor Jesucristo que nos hizo a nosotros justos. Así que Él nos representó bien esta última vez, hermano. Muy bien. Por lo cual, desechando la mentira, ¿cuál mentira? Nosotros podemos hablar muchas mentiras, pero no está hablando de esas mentiras que nosotros hacemos. Está hablando de la mentira de que el hombre usa en la palabra. No, la gente le está engañando. El predicador, la iglesia le engaña a la gente, haciéndole creer una falsa enseñanza. Entonces Pablo está hablando de eso. Y dice, por lo cual desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. No, hermanito, yo te di 5 soles y tenía que darte 10. No está hablando de esa mentira, está hablando de la mentira de la palabra. De cómo es que Satanás le ha engañado a la gente a través de la misma Biblia, le ha engañado a la gente. La iglesia le ha engañado a la gente. Y Pablo dice que nosotros debemos hablar la verdad. ¿La verdad de qué? De la palabra de Dios. No está hablando de esos tipos de mentiras que hablamos nosotros. Por supuesto que tampoco esas cosas no están bien. Pero estamos aclarando ese asunto, que estamos hablando aquí de la mentira que el diablo hizo. Porque el diablo engañó a la gente a través de la verdad. Sí, Señor, amén. Entonces, eso es lo que hizo Satanás ayer en el comienzo. Le engañó a Eva a través de la misma palabra. Simplemente le cambió el sí por el no. Hermano, y en este día es lo mismo. Entonces, Pablo está hablando aquí, hermano. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Si somos del cuerpo de Cristo, ¿cómo podría hablarle a ustedes una mentira? ¿Cómo puede decirles a ustedes, hermano, bueno, usted se va en el rapto, hermano, tan solo porque se va a bautizar en el nombre del Señor Jesucristo? No puede ser. Hay un proceso. Entonces tenemos que hablar la verdad. Usted no, hermano, usted porque viene a la iglesia no va a ser salvo solamente porque viene a la iglesia, no. Usted tiene que creer a Jesucristo para que sea salvo. Entonces hay muchas cosas. Entonces la iglesia ha engañado a la gente. No está bien que la hermana sea una mujer predicadora, eso es mentira. Le están engañando porque eso no es correcto, hermano. La Biblia dice que la mujer no puede ser una predicadora, pero sin embargo los sistemas, el mundo religioso le ha engañado a la gente que una mujer sí se puede parar y sacan textos bíblicos. Porque Satanás usa la escritura para engañar a la gente. No, dice, ahí está Débora, ¿no? Dice, ahí está Febe, que era diaconisa. La gente no está entendiendo la escritura. Dijo Pablo, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra? Recuerden, si alguien se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que yo os he escrito son mandamientos. Amén. ¿No? Entonces no puede ser. Eso es decir, no, pero que mi pastor dice, es que la iglesia, mi organización dice. Un día me dijo un hermano, pero hermano, todas las iglesias del mundo no van a estar engañadas, todas están engañadas. Si alguien habla contrario a la palabra, están engañadas. Entonces Pablo dijo, no hablemos mentira, hablemos verdad, el uno con el otro. Amén. Porque somos miembros del cuerpo de Cristo. De eso estamos hablando, decir la verdad. Entonces un hombre vino y dijo la verdad y la gente lo rechazó por decir la verdad. Entonces cuando Jesucristo vino acá y trajo la verdad, la gente lo rechazó porque dijo la verdad. Y así es, hermano. Bien, vamos a pasar a otro punto acá. Primera de Corintios, regresando a Corintios, Primera de Corintios,
capítulo 2, el versículo 1 y 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, miren aquí a Pablo, para anunciaros el testimonio de Dios. ¿Cuál es el testimonio de Dios? El testimonio de Dios es la palabra. Es la vida de Dios en la palabra. Entonces Pablo dice aquí que, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, y el testimonio de Dios también es Jesucristo, hermanos, por si acaso. Él es el testimonio de Dios, la palabra. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría humana. ¿Se cuenta? Saulo dice que él conocía 5 idiomas, él era abogado, fue grande, religioso. Pero cuando él se encontró con Cristo, su teología, todo lo que él aprendió, su religión, dice que lo tuvo con la suya. Pero ahora, él ya no viene con esas cosas, él tenía temor de eso. Aquí yo vengo, dice, con la revelación de la palabra. Miren, hermanos, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué cosa quiso saber él? Yo quiero saber si Jesucristo está entre vosotros y a este crucificado. ¿Quién es este? Él. Y a este, dice. Por él decía que estaba crucificado. O sea, ya no era el hombre de antes. Ahora estaba clavado en esa cruz, él estaba crucificado para que su sentido, su razonamiento no salieran a flote y hablara palabras de buena sabiduría. Él ya estaba crucificado. ¿Entiende, hermano? Entonces dijimos hace rato cuando estábamos leyendo, dijo él, ahora tenemos la mente de Cristo. Sí, Señor. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este, o sea, por él crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Él no quería insertar nada de él. Él no quería hablar nada de él, hermano. Él no quería aplicar su conocimiento que alguna vez aprendió. Él trajo la palabra pura, la revelación de Dios. Y dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, ahí está, para que vuestra fe, ahí está Pablo, mira a dónde llega, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. ¿Ve, hermano? Entonces, ¿cómo podemos activar la fe? ¿Cómo es que la fe puede ir creciendo? No con la sabiduría humana, no con el conocimiento humano, o sea, no con la interpretación humana de la palabra. El hombre puede interpretar la palabra, eso no vale. Su fe nunca crecerá, hermano. Pero cuando el hombre viene ungido bajo el Espíritu Santo, bajo la revelación, trayendo la palabra para su obra, entonces eso es lo que se activa en la fe. Porque ¿qué cosa está pasando? Usted está recibiendo de Dios la misma revelación, la propia interpretación de Dios, de su propia palabra. Muy bien. Entonces, hermano, el sexto sentido pido para derribar razonamientos. ¿Ve? Ahí está. Eso es lo que dijo Pablo. Yo vengo con temor y temblor. Hermano, dice, y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor. De tal manera que ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Entonces el sexto sentido pido para derribar razonamientos que fluyen a través de vuestros 5 sentidos. Así que sus 5 sentidos fluyen en una fuente que se llama razonamiento. Lo que ve, lo que oye, lo que siente, lo que palpa, lo que escucha, todo desembocan en una fuente que se llama razonamiento. Y ese razonamiento es contra la palabra de Dios. Entonces el sexto sentido pido para derribar razonamientos que fluyen a través de los 5 sentidos. Los 5 sentidos harán que usted razone, pero el sexto sentido no considera eso en absoluto, ningún razonamiento. Entonces fe no razona nada, hermano, simplemente lo cree. Pero su razonamiento razona, ¿será posible? ¿Sucederá? ¿No sucederá? Ese es el razonamiento. Pero fe agarra esto y camina. Eso es todo. Eso es todo, hermano.
Me lo voy a pasar un poquito. Entonces, el sexto sentido ha venido para hacer negar cualquier cosa que sea contraria a la palabra de Dios. Así que la fe que yo tengo, la fe que usted tiene, hermano, si esto no cuadra con la palabra de Dios, simplemente no la acepto. No me importa de quién venga. Yo lo llamo eso contrario a la palabra de Dios. Nada más, eso es todo. Jesucristo era la fe revelada para ese día. Lo que estaba diciendo, ¿quién era Jesucristo? Él era el supersentido de Dios. Sin Jesús Dios no pudo trabajar. Allá en el tiempo de la creación, Dios no pudo crear nada sin este Hijo. Porque Él era el supersentido de Dios. Él era la plenitud de la fe de Dios. Por eso cuando Jesús vino aquí, hermano, Él era la fe de Dios. Él era el supersentido de Dios. Él era la manifestación plena de la palabra de Dios. Eso era Jesús. Gálatas, el capítulo 3, 23. Ahí vamos a ver si es cierto esto, hermano. Gálatas, capítulo 3. Siempre deben tener su lápiz y apuntar los textos porque esto es bueno, hermano. Gálatas, capítulo 3, 23 dice, miren. Pero antes que viniese la fe, no había fe. Solo era la ley. Amén. Entonces, para poder obrar la ley, no se necesitaba fe. Simplemente usted tenía que obrar lo que la ley decía, nada más. Entonces la Biblia dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Quién era esa fe, hermano? Era Jesucristo. Hermano, entonces ¿quién era Jesucristo? Él era el supersentido de Dios. O sea, Él era esa perfecta fe de Dios. Jesús era la fe perfecta de Dios. Porque Él era la sustancia de Dios. Hermano, ¿sí? Antes hablábamos, escuchábamos de fe, pero hoy un poquito más profundo. ¿Quién era Jesús? Si Él era la sustancia de Dios, el hermano Branham dice que fe es la sustancia. Jesús era el supersentido de Dios. O sea, Él era la fe perfecta de Dios. Él era la plenitud de la fe de Dios. Él era la plenitud de la palabra. Él era todo. Dios sin este Hijo no pudo haber hecho nada. Señor Jesús, amén. Y Jesús sin Dios tampoco pudo haber hecho nada. Señor. Qué tremendo, hermano, en verdad. Amén. Él era el supersentido de Dios. Miren, Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Un hombre de carne y hueso. Ahí parado, ungido por el poder de la plenitud de Dios. Él era el sexto sentido de Dios, o el supersentido de Dios. Un hombre ahí dijo, yo soy la resurrección y la vida. Trate de mascar esa palabra. Trate de ingerirlo, el profeta dice. A ver, saborea lo que estoy diciendo en esta mañana. Yo, el hombre, yo soy la resurrección y la vida. La gente que estaba escuchando dice, estaba riendo. Claro. Está bien. ¿Quién va a ser la verdad? Marta quería que era el mensajero de la hora. Ella quería que era el sanador, hasta ahí ella quería que era el sanador. Por eso le dijo, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Yo sé que tú hubieras orado y mi hermano se hubiera sanado. Pero Marta no estaba creyendo plenamente que Él era la resurrección y la vida. O sea que a Marta le estaba faltando una cosita para que entendiese toda esta cosa. Por eso es que Dios permitió que Lázaro muriera y se pudiera 4 días en la tumba. Nunca se escuchó por la historia. Jamás se oyó que un hombre haya resucitado después de 4 días. Pero ahí estaba Jesús y le dijo a Marta, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, sí, Señor, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. En estos días. Jesús le dijo, no, Marta. No, Marta. Yo, hermano, yo soy la resurrección y la vida. Amén. No yo era, no yo seré, no, yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué? Un hombre diciendo esto, nadie podía decir tales cosas, hermano. Solamente Dios es la resurrección. Pero Él, hay un hombre. ¿Quién era Él? Él era la plenitud de la fe de Dios. Él era la sustancia de Dios. Entonces Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el razonamiento de Marta vino e inmediatamente, mira cómo es el hombre. Primeramente es el razonamiento, pero la fe aplasta todo razonamiento. Entonces el razonamiento de Marta dijo, Señor, pero ese hombre ya está, mi hermano está muerto hace 4 días. Y se está pestando, está lleno de gusanos.
Jesús le dijo, Marta, yo te he dicho que si tú creyeres, verás la gloria de Dios. Y Marta dijo, entonces su razonamiento de Marta fue aplastada. La fe se interpuso y dijo, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Ahora se engrampó Marta. Ahora Marta estaba mirando que la resurrección estaba caminando en piel humana. Ahora Marta creyó, hermano, con todo su corazón. Entonces Jesús pudo obrar y llamó a Lázaro entre los muertos. Entonces, si nosotros no podemos creerle a Él, Dios no puede obrar. Toda la fuente del poder está aquí, en esta mañana, hermano. Amén. Así es. Así que usted no hace falta que lo vea a Jesucristo aquí parado en carne y hueso. No hace falta que el profeta esté parado aquí en esta mañana, hermano. Porque fíjese, hermano, esta no es la hora de mirar al hombre, al profeta. Él era el hombre de Dios. Pero el profeta dijo, ¿es él? ¿No soy yo? Por eso que cuando Eliseo se fue, cuando Elías se fue, Eliseo dijo, ¿dónde está el Dios de Eliseo? De Elías. Elías no dijo, ¿dónde está él? Eliseo no dijo, ¿dónde está Elías? No, hermano. Escúchese, hermano. Eliseo dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Él no dijo, ¿dónde está Elías? Él dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? O sea, ¿qué estaba diciendo Eliseo? ¿Dónde está el que ungió a Elías? En esta mañana no queremos ver aquí a William Branham ni al cuerpo de Jesús, sino ¿dónde está el que ungió a Jesús? ¿Dónde está el que ungió a William Branham? Eso es lo que tenemos que mirar en esta mañana. ¿Ve? Eso es lo que tenemos que mirar en esta hora. Y entonces el poder está aquí en esta mañana. El poder sobrenatural está aquí en esta hora. Usted no está viendo la columna de fuego, pero Él está aquí. Y si nosotros, hermanos, podemos creer y tocar en esta mañana, sucederá exactamente lo que sucedió. Fe tiene que ser activada en esta mañana, en nuestros corazones. ¿Cómo? A través de la palabra. ¿Se da cuenta, hermano? Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Por eso le estaba diciendo hace un rato, la unción era un hombre. El ungimiento estaba en un solo hombre. Pero en esta mañana, en este día, ya no está la unción en un solo hombre. Está en el pueblo. ¿Para qué está la unción aquí, hermano? Para poder creer a Dios. Por eso le digo, ya no es que si esta mañana estuviéramos aquí, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo es la forma de creer? Todos están mirando al hombre. Todos están mirando al hombre. ¿Verdad? Todos están mirando al hombre. Pero no se trata de mirar al hombre. Porque este hombre nunca dijo, mírenme a mí, o créanme a mí. Créanme a él. Amén. Por eso él decía, hermana, si el Señor Jesucristo en esta hora desciende aquí a mi corazón y me revela las cosas que usted tiene aquí en su corazón, ¿usted le creería a él? Sí, Señor, amén. ¿No dice que creería a mí? ¿Le creería a él? Cuando él oraba por una niñita que lo llevaron con leucemia, dijo, pequeñita, le dice, si yo tuviera el poder para curarte, yo lo haría. Pero él está aquí en esta mañana, ¿le crees? O sea, siempre el profeta apuntando a él. Nunca él. Entonces tenemos que pensar en esto. Nunca él, nunca al hombre, pero siempre a él, a Jesucristo. Por eso la escritura está ahí tan clara. De tal manera que Eliseo es el tipo de la novia. Elías era el profeta. Eliseo el tipo de la novia. Entonces el profeta se ha ido y se ha quedado Eliseo aquí en esta mañana. Y nosotros no queremos ver a Elías, al hombre, pero queremos ver al que ungió a Elías. Entonces en esta mañana, así es como tenemos que ver la escritura. Entonces, ¿qué vio Marta? Marta vio que en ese hombre estaba Dios. Porque ellos sabían que era el hombre terrenal. Porque ellos habían oído hablar a Jesús. Las obras que yo hago no las hago yo, sino mi Padre que mora en mí. Y Marta entendió que ese era Dios caminando en Jesús. Cuando le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Ahora Marta se ensambló, se enganchó con esta palabra de Dios. Ahora el Señor Jesucristo pudo hablar. Si nosotros no podemos creer así, de esta manera, hermano, Él no va a poder hablar. ¿Cómo va a hablar? No hay forma como poder agradar a Dios si no es a través de fe. Ahora tenemos que creerle a Él con todo nuestro corazón, la palabra. Y si la creemos, hermano, va a suceder lo mismo. Amén. ¿Cuál fue el ataque que tuvo
del razonamiento de Marta en su cabeza. Tenía que ir. ¿Qué va a resucitar? Ya tiene 4 días de muerto. Se ha reventado, está lleno de gusanos, es algo terrible. Pero la fe se interpuso. Porque pudo ver en él la resurrección y la vida, hermano. Gloria a Dios. Eso es lo que tenemos que mirar, hermano, a través de la palabra, a Jesucristo. El hombre de la hora es Cristo. Amén. Ningún hombre en la tierra es el hombre de la hora. Nadie es. Solamente Jesucristo es el único hombre de la hora. Amén. Él es el hombre de la hora. Ningún hombre. Solamente Él. ¿Correcto, hermano? Así es. Creo que, a ver. Miren, le voy a leer algo aquí. Solamente ya, yo voy a pasar aquí. Pero quiero leerles algo aquí, de la historia de una hermana que fue sanada. Fíjense, hermano, para que... Aquí terminamos. Ya, el tema terminó. Amén. Hermano, el tema terminó. Solamente quiero leerles algo aquí acerca de una hermana que fue sanada, fíjense, hermano. Miren ustedes. Era una mujer que tenía un tumor aquí en el cuello. Así ya. El hermano Braga dijo, para eso no se necesita discernimiento, porque todo está mirando, tiene un tumor sobresaliente. ¿No? Esta mujer, cuando ella se bajó de la plataforma, el hermano Braga dice, era así, dice el Señor. Regrese a casa y coma. Jesucristo la sana. Y ella se fue a su casa. ¿No? Pero esta mujer, ella pensó, dijo, ¿cómo es que este hombre pudo saber todas las cosas que yo he hecho? No, mira cómo el discernimiento había venido y le dijo a esa mujer todas las cosas que había hecho. Y le dijo, hermana, el Señor Jesucristo la ha sanado. Vaya a casa y coma. Y se bajó y se fue a su casa. Pero el tumor seguía ahí. Miren. Entonces dice, hermano, que el hombre natural miró alrededor y no podía ver ninguna señal de sanidad. La mujer con la úlcera fue a casa e intentó comer. ¿Y qué cosa? Por poco se muere. Pero recuerden que el Señor ya le ha dicho, usted está sana. Amén. Pero el tumor estaba ahí. Y el Espíritu Santo, vaya a su casa, usted está sana, el Señor le ha sanado, vaya y coma. Y cuando ella fue a su casa a comer, casi se muere, porque no podía comer. Y eso le causaba problemas cuando comía. Y dice, por poco se muere. Oh, el hombre natural. El sentido natural. El sentido todavía declara que la úlcera estaba ahí. Es terrible, hermano, pues es fe. Realmente cuando usted sepa qué cosa es fe, eso sobrepasa por todo mi razonamiento. Amén. Lo que yo siento, lo que yo huelo, lo que miro, lo que toco, lo que palpo. Fe pasa por encima de eso. Amén, Señor. De esa única manera es como nosotros podemos llegar a obtener algo Amén. parte de Dios. Y mire esta mujer. Dice la palabra aquí. Así que después de que había pasado como 1 o 2 semanas, esta mujer no se sanó al instante. Usted sabe que en el ministerio de este hombre se sanaban al instante del cáncer, los muertos eran resucitados, los cojitos caminaban, los ciegos veían al instante. Pero esta mujer no. Muchos casos como esto habían sucedido, pero aquí lo toman. Había pasado como 1 o 2 semanas y el tumor seguía ahí, la úlcera en su cuello. Ella fue por toda la vecindad y a toda su gente en la iglesia testificando, el Señor me ha sanado. Usted diría eso como el tumor en su pescuezo y diciendo, el Señor me ha sanado, y la gente se reía y decía, pero ese tumor todavía está en tu pescuezo. ¿Pero qué es lo que hacía que esta mujer hablara tales cosas? Es porque había creído algo. Amén. ¿No? Había creído algo. Y ellos le dijeron, ya estás comiendo, como una forma de burla, porque sabían que ella no podía comer porque le hacían daño cualquier cosa que comía. No es exactamente todo lo que quiero, pero dijo ella, ya estoy sana, porque por su llaga yo estoy curado. Amén. Hermano, yo les voy a mostrar la Biblia, Isaías 53, dice, Isaías dijo, por su llaga fuimos nosotros. Amén. Yo quiero hacer una pregunta en esta mañana para ustedes, hermano, que tienen lugar. ¿Qué cree usted que es la llaga de Dios? Amén, amén. La llaga de Dios es un profeta. Amén. Señor. La llaga de Dios es un profeta. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Señor. En el Antiguo Testamento dice la Biblia que Jesucristo estaba formado desde el Antiguo Testamento, desde la base que eran los patriarcas, y el cuerpo lo conformaron los profetas. Un profeta era parte de la vida de Cristo. Parte de la vida de Cristo estaba en un profeta. Lo que hablaban los profetas, hablaban de Cristo. Cuando los profetas morían, o eran sangrados, matados,
Cristo sangraba a través de los profetas. Cristo lloraba a través de los profetas. No dice que David se sentó en el monte de los olivos y lloró y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Si David no sabía lo que estaba sucediendo en esa hora, no sabía que él estaba profetizando la muerte del Señor Jesucristo cuando en la cruz del Calvario él estaba muriendo. Amén. Y decías, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los profetas eran la vida de Jesús. ¿Qué era un profeta? ¿Qué es la llaga de Dios? La llaga de Dios es un profeta. Amén. Esta mujer había creído en este. Por eso le estoy diciendo en un momento, fe descansa en algo. Fe se agarra de algo. Fe se coge de algo. ¿Sabe qué es? La palabra viviente. Amén. En este caso, un profeta. La tsunamita dijo, su hijo había muerto. Y entonces dice que lo mandó a Jesse para que le ponga el bastón y el niño resucite. No, dijo, yo quiero ver a Eliseo. ¿Por qué? Porque su absoluto de esta mujer era aquel profeta. Sí, Señor. Amén. Porque él tenía la palabra viviente. Amén. Por eso esta mujer se dio cuenta. ¿Cómo es que este hombre me dijo toda la verdad? ¿Cómo me dijo cosas que yo había cometido en el pasado? ¿Quién le dijo a él si yo nunca le he conocido? Entonces ella se dio cuenta que ese hombre tenía la palabra viviente. Tenía la palabra de poder. Y cuando ella escuchó de este hombre que dijo, Jesucristo te ha sanado, ella le creyó en todo su corazón, hermano. Amén. Amén. No importa que el tumor estaba ahí, Sí, Señor. no importa que la gente se burlara, ella había creído en su corazón de que Jesucristo le había sanado. Amén, Señor. La llaga de Dios es un profeta, hermano. Amén. Y miren, no importa cómo se sentía ella, de todas maneras ya estaba sana. Amén. Y una mañana, los niños se habían ido a la escuela y ella sintió mucha hambre. Estaba parada lavando los platos frente a la ventana. Ella vino a la reunión, o a otra reunión como a un año después. De ahí le contó la hermanita ya. Y estaba lavando los platos y cuando ella, lo primero que sintió fue una sensación extraña que pasó sobre ella y pensó, ¿qué fue eso? Sentí como que quería gritar. Y su esposo le había hablado, le dijo, cariño, deja de hablar acerca de tu sanidad. Le dijo, él era un incrédulo. Le dijo, cariño, deja de hablar, porque estás trayendo un reproche para el cristianismo. Porque su esposa decía, el Señor me ha sanado, el Señor me ha sanado. Y el tumor estaba ahí, su marido decía, de acá, eso me estás hablando cosas que no es. No, él era un incrédulo, pero su mujer había creído. Dijo, estás trayendo un reproche a la causa. ¿Cómo puede usted traer un reproche cuando está testificando de su palabra? Usted traerá un reproche si no testifica de ella. Amén. Si alguien ora por usted y el nombre de Jesucristo es mencionado sobre usted, tiene que suceder algo, hermano. Amén. Amén. Tiene que suceder algo porque Sí, Señor. ese es el nombre sobre todo nombre. Amén. Sí, Y Señor. dijo, y en mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Amén. Solo tiene que creerlo en su corazón. Amén. Gracias. Mire, ella dijo, si fuiste sanada, entonces fuiste sanada, le decía a su marido. Ella le dijo, ese hombre se paró y me miró a los ojos y me dijo mis enfermedades y las cosas que yo había hecho y quién era yo y dónde veía. ¿Ve? Por eso que yo había creído. Entonces dice, hermano, que dice que ella comenzó a comer, lavando los platos y como una media hora después, ella sintió hambre de nuevo y tuvo muchas cosas que hacer. Y ella se puso su pequeño gorro y se fue por la calle a la casa de aquella vecina. Y cuando llegó ahí oyó y pensó que quizá había habido una muerte en la familia. Ellos estaban clamando y gritando y comiendo de allá para acá. La mujer había dormido hasta la tarde de esa mañana y se levantó buscando el crecimiento que estaba en el tumor en el cuello. Y había desaparecido durante la noche. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios obrando. Gloria a Dios. Dice que al año llegó la hermana a ver una de sus campañas otra vez al hermano, no tenía nada y la hermana le cuenta. Había pasado como 2 semanas y el tumor estaba en su cuello. Pero en un momento que ella al menos pensó, el tumor desapareció. Gloria al Señor. Amén. ¿Qué hizo que esa mujer se mantuviera firme en lo que este hombre le había dicho? Fue su fe. Amén. Hermano, el último que quiero contar de un ancianito. El anciano llamado John Wright. Dice que este era un vendedor de periódicos. Y dice, hermano, que era un ciego limosnero. Y dice que en una campaña en Fort Bay, dice, allá donde fuimos aquel día, y se oró en la reunión esa,
Esa fue la noche antes de que el piano tocara solo. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de eso? Amén, amén, amén. Donde cantaron el gran médico y dice que el piano comenzó a tocar solito. Amén, Señor. Sin nadie cerca de él. Y cuando él estaba, y cuando el ciego dice, era de profesión católica, y él estuvo en la línea de oración, y yo lo miré y le dije, su nombre es tal y tal, usted se llama John Ryan, y dice que le habló al chiquito, le dijo, usted es esto y esto y esto, usted hace estas cosas, todo le dijo. Usted es un limonero en la esquina, usted está ciego por muchos años. Sí, es correcto, le dijo el anciano. Usted es de la profesión católica. Sí, le dijo que yo soy católico. Yo dije, así dice el Señor, reciba usted su sanidad. Dijo, gracias, Señor. Yo dije, dé las gracias al Señor, no a mí. Él dijo, pero yo no puedo ver. Ya el mensajero le había dicho, el Señor Jesucristo la ha sanado. Después que le había dicho que usted se llama fulano de tal, su profesión es católico, usted vende periódicos, usted hace esto, todo le había dicho. Y luego que le había dicho, le dijo, el Señor Jesucristo le ha sanado. Gracias, Señor, le dijo. Gracias, dele al Señor. Pero le dijo, pero todavía estoy ciego. Le dijo el chiquito. Yo dije, eso no tiene nada que ver en el asunto. Usted está sano, solamente váyase creyendo. El anciano se fue, pero estaba ciego. Bien, hermano, hoy se toman estos 2 puntos para poder decirle a usted, para que vea usted cómo es que la fe, hermano, va más allá de nuestro razonamiento. Así es, Señor. Así que si oraron por mí y tuvieron un tumor en el cuello, mire, el Señor Jesucristo, hermano, se lo ha sanado. Pero usted con el tumor aquí en mi cuello, ¿qué diría yo? ¿Cuál será mi manera de comportarme? Si el hombre no puede captar de quién salió la palabra, ¿a quién se acercó usted? ¿A través de quién Dios está obrando? Usted nunca recibirá nada. amén. Entonces la fe hace que podamos ver, hermano, y localizar exactamente qué es lo que está sucediendo en su medio. ¿Quién es el que está hablando de usted? ¿Quién le está diciendo las cosas que usted hizo en el pasado que nadie sabía? Usted tendría que entender que es Dios. Y usted tendría que estar atento a lo que este hombre le va a decir. Porque usted ya detectó que ese es Dios, ¿no, hermano? ¿Es así o no? Usted ya se dio cuenta que eso es Dios. Ahora usted tiene que estar al cuidado qué es lo que le va a decir. Y de repente le dijo, el Señor Jesucristo le ha sanado. Vaya usted en paz. Amén. Ahora, si este hombre me dijo todas estas cosas y me está diciendo que estoy sanado, aunque el tumor todavía esté en mí, tengo que ir creyendo en mi corazón. Realmente que lo que este hombre me ha dicho es la verdad. Amén. Amén. No hay otra manera. ¿Cómo puede suceder la sanidad divina en usted si usted no puede creerlo en esa Así es, manera? Señor. Amén. Entonces mira aquí, hermano. Entonces, a ver, él se fue, ellos lo ayudaron a bajar de la plataforma, el hombre natural no podía ver nada, ellos no podían ver resultados de eso, la gente no veía que estaba ciego, en lo absoluto, él sigue tan ciego como siempre. Entonces dice que el anciano lo llevaron otra vez a la plataforma. Yo dije, entonces si usted, yo dije, así que dos de sus amigos lo trajeron y lo pusieron otra vez en la línea de oración. Otra vez lo volvieron a llevar otra vez, otro día, pero pasaron otra vez. Cuando regresó otra vez, él dijo, Señor, usted me dijo que yo fui sano. Yo dije, usted me dijo que creía. ¿No? ¿Estás escuchando, hermano? Amén. Él dijo, yo sí lo creo. No tengo razones para no creerle. Dijo, usted me ha dicho todas las cosas de mi vida. Y él dijo, yo no sé qué hacer. Dijo, había una mujer ahí atrás, testificando y haciendo y hace unos minutos ella tenía un abanico y se le había desaparecido. Yo dije, entonces, si usted me cree, ¿por qué me está cuestionando? Yo le estoy diciendo la palabra de Dios, le decía al chiquito. Él dijo, ¿qué debo hacer, Señor? Sabiendo que él era católico y necesitaba algo físico de que aferrarse, le dije, solo siga testificando. Por su llaga yo soy curado. Amén. Y dele gloria a Dios. Solamente testifique al Señor. Dígale que si alguien le pregunta, ¿usted está sano? Usted dígale, estoy sano. Amén. Él me ha sanado. Solo testifica al Señor. Amén, Señor. Y dice que el ancianito vendía su periódico. Jesucristo me ha sanado. Dice que él vendía su periódico y Jesucristo me ha sanado. Y un día vino al culto, dice, no me dejó ni predicar porque el hombre decía, Jesucristo me ha sanado, Jesucristo me ha sanado. Y la gente dice que un día los hermanos lo habían llevado al barbero. Y dice hermano que el barbero, porque por burlarse de él, le dijo, dice, tengo entendido que fuiste sanado, le dice al ciego. Solo por burlarse de él. Y el anciano dijo, sí, gloria al Señor, le dice el cieguito ahí en la barbería, pero
Sí, gloria al Señor, dice, Él me ha sanado, Él me sanó. Y cuando Él dijo eso, dice que sus ojos del ciego Amén, Señor. Amén. Dios. Amén. Dice que el cieguito que estaba sentado en la silla del barbero con la toalla salió corriendo. Y él dice, y el barbero con la navaja por ahí en la mano también salió corriendo por atrás. Y nadie sabía por qué corría uno y por qué corría el otro. Uno corría porque yo le había abierto sus ojos y el otro corría porque le había llevado la toalla en su cuello. Entonces, ¿se da cuenta, hermano? Se da cuenta que uno tiene que permanecer creyendo lo que Dios le ha dicho. Qué curioso, ¿no? Entonces, por eso tanta gente, hermano, que se había orado por ellos, dice, de repente se ora por una enfermedad de cáncer y le dice, así dice el Señor, usted ha sido sanado. Así dice el Señor. Eso es perfectamente. Eso, nunca dude de esto, que es así dice el Señor. Porque eso tiene que suceder. No importa lo que usted pueda ver, sentir, tocar, no interesa nada. Cuando dice, así dice el Señor, usted es sanado. Dice, muchas personas se oraron por cáncer. Y dice, el Señor lo ha sanado. Usted vaya en paz. Y dice que de repente en la noche sentía mucha fiebre. Y comenzaba a dudar. Dice, pero si hace rato yo me sentí bien. Y ahora estoy totalmente mal, lleno de fiebre y cosas. Dice, cuando usted sienta eso, esa es la evidencia más grande de que usted ha sido sanado. Amén. Y comienza a explicar, hermano Blanco, dice, de repente hay un tumor dentro de su cuerpo que ha caído. Pero ¿qué sucede? Que el torrente sanguíneo comienza, el corazón comienza a bombear y el torrente sanguíneo comienza a purificar eso. Entonces eso causa una fiebre, una infección, pero hermano, no 2, 3 días. Usted tiene que seguir creyendo en eso. Cuando de repente, hermano, el tumor se ha ido. Amén. El profeta explica, hermano, esas cosas. Mucha gente dice, a veces perdía su sanidad. Porque cuando decía, no, me siento más mal que antes. Pero si el Señor le ha dicho que usted ha sido sanado, usted tendría que mantenerse en esa posición creyendo de que Él va a sanar. Amén. Entonces, ve, hermano, fe es para poder creerle a Dios. Y sin fe no podemos creer. ¿Correcto? Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias. Hoy, Señor, no hemos sobrepasado 12 minutitos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por todo en esta hora, por habernos permitido, Señor Dios, el poder hablar de tu palabra en esta mañana. Y que al decir estas palabras, Señor, quizás no siguiendo una línea correcta, como pudieran hacerlo muchos hombres, Señor. Pero yo creo que lo suficiente es como que para poder captar lo que uno quiere decir, Señor. Y si podemos entender, Señor, lo que hemos querido decir en esta mañana, entonces nuestra fe está en nuestro corazón. Esa fe que tú has puesto en nuestro corazón, ella tiene que crecer más. Ella tiene que subir un poco más. Porque es palabra sobre palabra. ¿Cómo es que ella va creciendo, Padre? Hasta que llega a la estatura perfecta, a una fe perfecta, donde, Padre, estaremos listos para esperar aquel gran día, Señor, en que tú regresarás por segunda vez. Y si tú tardaras en venir y tuviéramos que ir a la sepultura, Señor, ahí te esperaré, Señor. Porque fue fe perfecta la que levantó a Jesucristo entre los muertos. Fue ese sexto sentido lo que levantó al cuerpo de Jesús de la sepultura. Porque la fe es Dios, la fe es el Espíritu Santo. Ella es la que nos ayuda a creer tu palabra. Porque no habría forma como poder creerte a ti, Señor. Hombres de esta creación que está arruinada, Señor. Pero cuando Jesucristo vino a la tierra, aquí hubo una nueva creación, de la cual nosotros somos parte de ella. Sí, Señor. Y ella vino con fe perfecta, Señor, para poder creerte hoy y siempre. Bendice, Señor, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a todos los que están aquí en esta mañana. Bendice a todos nuestros hermanos que están en la faz de esta tierra, celebrando este culto. Y que toda gloria y que toda honra sean dadas por ti, Señor. Muchas gracias, Dios mío. Te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El Señor nos bendiga, hermano.